Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que ya estén en su casita descansando después de un día de trabajo. Pues bien, me pidieron unos cruces, no los pude hacer, tuve trabajo, entonces me voy a poner al corriente aquí en mi casa. Perdón si no estoy en el aviario, pero me piden el cruce de un canario naranja. Aquí está, enfocamos. Y un canario Pío. Muchos le dicen Vaquita, otros Isabel Plata. Entonces es un pío blanco, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos va a dar este cruce. Es algo muy sencillo, pero se lo vamos a aclarar ya que teníamos tiempo que no hacíamos cruces. Vamos a desarrollarlo. Ok, tenemos lo que es nuestro canario macho, que es un XX y un XY para la hembra. Vamos a ver que el macho nos está diciendo que es naranja, por lo tanto lo dejamos como naranja en ambos lados. Y en este caso, amigos, el blanco, acuérdense que es un canario amarillo y el blanco dominante. No me especifica, pero lo más común es un canario blanco dominante, ¿vale? Aquí hay que hacer resaltar, vaya, que la mutación es dominante. Se refiere a que debe de estar una simple dosis del gen para poder tener pollos con este fenotipo. Entonces, aquí vamos a hacerlo que va a ser el primer cruce va a ser X por X es naranja, por amarillo. Aquí va a haber algo que se llama codominancia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay codominancia, vaya, aquí es naranja y aquí es amarillo, se va a mostrar en ambos en el fenotipo. Por lo tanto, aquí el canario va a ser X por X, un macho, que va a ser naranja por amarillo. Como se está cruzando un factor rojo con un amarillo y no debería de ser así, por lo tanto ambos se muestran, por lo cual no es ni amarillo ni naranja, sino es ambos un tono naranja va a quedar, vaya, por lo tanto es un macho naranja. Si hacemos el siguiente, que es X por Y, aquí acuérdense no hay nada, pero yo lo pongo para que identifiquen. Entonces el blanco dominante va a dominar al naranja, por lo tanto va a ser una hembra que va a ser blanco dominante, pero aquí va a aportar, como es naranja, va a aportar naranja, ¿vale? Ok. Si hacemos aquí les voy a explicar algo, amigos, porque esto depende, los sexos no quiere decir que así sea. Entonces aquí me está dando hembra, pero si yo cambiara el blanco dominante de este lado como debe de ser también, me estaría dando al revés. Ahorita lo voy a hacer de esa manera. Me apuro para no hacer muy largo el video. Entonces X por X macho, como es amarillo y es naranja y codominancia, entonces es un macho que será naranja. Y aquí X por Y es una hembra que va a ser el blanco dominante domina en naranja, entonces va a ser blanco dominante portador de naranja. Esto pasa igual cuando es rojo, porta el rojo debajo del blanco. Por lo tanto, amigos, así quedaría el cruce. Serían 50% canarios naranja y 50% blanco dominantes. Aquí vamos a aclarar algo, porque aquí supongamos que el canario es ahora sí que naranja, completo sería el hipocromo. No hay ahora sí que un lipocromo naranja, pero como tal ponemos de ejemplo que es así para que no se me confundan. Y aquí, amigos, es un canario pío, por lo tanto es melánico.
Y cuando tú haces el cruce de un lipocromo por un canario melánico, entonces vas a obtener píos, ¿vale? Este es un mal cruce. Bueno, si te gustan los píos, adelante, pero es un mal cruce porque estás cruzando un factor con un amarillo en primera y estás cruzando un lipocromo con un melánico, por lo tanto es doblemente mal cruce. Entonces vamos a hacer, si yo cambio el, ahora sí, que el blanco dominante de este lado y acá pongo el amarillo, por lo tanto vamos a ver que cambia todo. Aquí sería X por X es un macho, el blanco dominante domina al naranja, por lo tanto sería blanco dominante portador de naranja. Y X por Y sería un, una hembra naranja. Y si lo hacemos X por X sería un macho blanco dominante portador de naranja. Y ahora X por Y, naranja por amarillo, codominancia, por lo tanto es una hembra que sería naranja. Aquí amigos, por eso les comentaba que todo depende de donde yo coloque, pero el sexo es irrelevante en cuestiones, vaya, cuando se hace este tipo de cruces. ¿Por qué? Porque lo que interesa es saber qué vamos a sacar y en este caso vamos a sacar un 50% de canarios naranja y un 50% de canarios blancos dominantes portadores de naranja. En cuanto al sexo, cabe decir que van a ser un 50% machos y un 50% hembras. Porque muchos luego lo pongo de esta manera y me están diciendo, ay, pero te dio hembras. Y no debe de ser así. Yo hice el cruce y me dio machos. Entonces se los manejo así amigos para que no vaya a haber problemas. Recuerden que la genética es por estadística. No quiere decir que siempre, siempre, siempre vaya a ser de esta manera. Por eso se utilizan los porcentajes para ahora sí que saber qué es lo que nos va a dar por estadística, ¿vale? Es probabilidad. Entonces, regresando a lo que estamos viendo, aquí me faltó, aquí es pío y aquí es pío, ¿vale? Para que, claro que también nos puede dar algún canario casi casi tirando a blanco dominante, o sea, blanco casi casi, porque muchos consideran que este cruce no da canarios, bueno, dicen que da canarios lipocromo, pero realmente la melanina está presente en las patitas, no se vayan a reír. Aquí hay melanina o en el pico. A veces tienen el pico manchadito o en dado caso una plumita en la cabeza o en el ojito tienen una rayita negra, por lo tanto ya es un canario pío. Lipocromo cuando no tiene resto, nada de resto de melanina. Entonces amigo, aquí te dejo el video. Recuerda que cuando tú cruzas un gen dominante, tienes el 50% de probabilidad que te dé canarios con gen dominante. Esto pasa también en los canarios, ahora sí que son intensos, y en los canarios moña, moña, ¿vale? Que son los genes dominantes. Pero de ahí en fuera ya tú puedes deducir qué te va a salir si tú cruzas un dominante con cualquiera otro. Aquí me dijiste naranja, pero pudo haber sido amarillo. Entonces ya aquí tienes amarillo por amarillo, pues sería un buen cruce, pero en este caso es un factor ahora sí que
rojo y por lo tanto lo estás cruzando con un amarillo, le pierde intensidad y van a salir canarios naranjas pero color clarito. Te dejo el video, amigos. Acuérdense de suscribirse a mi canal. Quitamos a los píos, a los vaquita por ahí dicen. Ay, no se quitan. Bueno, ya está. Ay, qué caray. Puras fallas, ¿verdad? Aquí, amigos, acuérdense de suscribirse, búsquenme en YouTube como La Cría del Canario MX, denle clic en suscribir, aquí yo lo voy a hacer. Bueno, ya está, así lo dejo. Y le dan clic en la campanita y le dan en todas. De esta manera les van a llegar todas mis notificaciones sobre los videos que yo subo al canal. Si quieren pueden dejarme alguna pregunta en los videos, en los shorts, para que yo se las responda y con gusto, ¿vale? Un saludo, amigos, que estén bien y suscríbanse a mi canal. Bye.